Modos de extinguir las obligaciones. ¿Qué es una obligación? En derecho civil, una obligación es un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor debe dar, hacer o no hacer algo en forma de otra persona llamada acreedor. Cuando esa obligación se cumple o desaparece por una causa legal, decimos que la obligación se extingue. Modos de extinguir las obligaciones. El pago o cumplimiento. El pago es el modo más común de extinguir una obligación. Consiste en entregar o hacer exactamente lo que se debe. Por ejemplo, si una persona debe pagar a otra $300 y la paga completamente, la obligación se extingue. La pérdida de la cosa que se debe. La pérdida de la cosa que se debe ocurre cuando la obligación consiste en entregar una cosa determinada y ésta se pierde o se destruye sin culpa del deudor. Para que la obligación se extinga debe cumplirse estos requisitos: que la cosa sea específica, que la pérdida sea total, que ocurra por caso fortuito o fuerza mayor y que el deudor no tenga culpa en la pérdida. Por ejemplo, si una persona debe entregar un vehículo específico y este se destruye en un terremoto antes de la entrega, la obligación se extingue porque ya no es posible cumplirla. Este modo se basa en el principio jurídico de que nadie está obligado a cumplir lo imposible. La novación. La novación se da cuando las partes acuerdan reemplazar una obligación antigua por una nueva, haciendo que la anterior se extinga. Por ejemplo, si una deuda en dinero se cambia por la entrega de un bien con acuerdo de las partes, se produce la novación. La compensación. La compensación ocurre cuando dos personas son deudoras y acreedoras entre sí y las deudas se extinguen hasta el monto menor. Por ejemplo, si A debe $100 a B y B debe $80 a A, la obligación se compensa y solo queda una deuda de $20. La confusión. La confusión se presenta cuando una misma persona reúne la calidad de acreedor y deudor de una misma obligación. Por ejemplo, si un deudor hereda al acreedor, la obligación se extingue automáticamente. La remisión como modo de extinguir las obligaciones. La remisión es el perdón voluntario de la deuda que hace el acreedor al deudor. No existe obligación de pagar porque el acreedor decide renunciar a su derecho. Por ejemplo, un acreedor perdona una deuda por motivos personales o familiares. Desde ese momento la obligación queda extinguida. La remisión puede ser expresa, por escrito o de palabra, tácita, por exactos que demuestren el perdón. La prescripción como modo de extinguir las obligaciones. La prescripción extintiva ocurre cuando el acreedor no ejerce su derecho durante el tiempo que establece la ley. En el Código Civil ecuatoriano, si pasa un plazo sin reclamar la deuda, el deudor puede eh, pedir que la obligación se declare extinguida. Por ejemplo, si una persona no es cobrada durante varios años y se cumple el plazo legal, el deudor debe alegar prescripción y no está obligado a pagar. La prescripción busca seguridad jurídica y evitar que las obligaciones sean eternas. Conclusión. En conclusión, las obligaciones no solo se extinguen por el pago, sino también por otros modos legales como la pérdida de la cosa que se debe, la remisión y la prescripción. La pérdida de la cosa que se debe es específicamente importante porque demuestra que el derecho no exige cumplir lo imposible. Estos mecanismos permiten equilibrio, justicia, seguridad jurídica en las relaciones civiles.